Voy a hacer una excepción en esta predicación tomando el micrófono, ya que mi garganta ha estado mal de salud y siento que necesito usar este aparato, cuando menos en esta ocasión, gloria a Dios, para que se escuche con más claridad y que las grabaciones que estamos llevando a cabo, pues que también tengan esta claridad en la voz para que sea de bendición a todos aquellos que lleguen a escucharla. Mis hermanos, continuamos con el orden del culto. Les pido que abran sus Biblias en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, gloria a Dios, y seguimos, hermanos, con esta fiesta en nuestro corazón, con este júbilo, con este gozo inagotable, porque no emana de fuente humana, sino que viene, gloria a Dios, de el mismo Señor Jesucristo, que no tiene límites, no conoce barreras, gloria a Dios. Amén. En donde Él se proponga desplazarse. Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 24, 25, 26, nada más. Dice así: y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Amén, hermanos. Siéntense, gloria a Dios. Continuamos con el orden de las predicaciones que estamos teniendo en la meditación de estos versículos que comenzamos del 19 hasta estos que hemos leído como base de esta predicación. Una voz que clama en el desierto es la parte 3. Y ahora el apóstol Juan, que es quien escribió este evangelio, nos está diciendo que aparte de aquella comisión que nos mencionó en el versículo 19, que se componía de sacerdotes y levitas, había otra más. Y aquí vemos nosotros que los evangelistas pues no se sujetan a reglas especiales para escribir el mensaje que el Señor les confirió. Pudo haberlo dicho en el versículo 19, incluyendo también a enviados de los fariseos, que indudablemente también eran fariseos, eran escribas, pero Juan omitió mencionarlo desde el principio y ahora aquí nos lo revela. Y esto nos está diciendo algo muy importante. Ya vimos que el interés de los sacerdotes y de los levitas era saber quién era Juan el Bautista en realidad. Y pues ya vimos nosotros sus correspondientes preguntas y las respuestas que Juan les dio a cada una de ellas. Pero ahora nos dice el apóstol Juan que también iba un grupo de la secta o de la doctrina de los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos, hermanos? Los fariseos eran aquel grupo religioso que formaba parte del pueblo de Israel, que también eran líderes religiosos, que centraban su atención en
lo que era la ley de Moisés, en los mandamientos. Ellos ponían un sumo interés en que se obedeciera la ley de Moisés. Y habían añadido una serie de mandamientos de hombres a lo que era en sí la ley de Moisés, porque en el concepto de su mentalidad, esto aumentaba en los fariseos, en los escribas y en todos aquellos que ingresaban a ese círculo religioso, pues les aumentaba el valor delante de Dios. Y eran también el grupo de gente religiosa que les complacía lucir, exhibir de una manera ostentosa las apariencias externas, sin importarles en lo absoluto la real condición espiritual de la persona, con que en lo exterior se ostentaran como gente ordenada, gente limpia. Si alguien emitiera en aquel tiempo una calificación de quién era la gente santa de Israel, iban a decir los escribas y los fariseos, porque lo externo, las apariencias, tienden a engañar, tienden a traicionar, y vaya que sí se hace con éxito por un tiempo determinado. Alrededor del mundo, aún en este tiempo moderno, esas apariencias externas, cómo han causado estragos, cómo han causado daño a miles de personas de todas las edades, de todas las razas humanas. Pues estos eran aquellos que el apóstol Juan nos está diciendo que también iban con la encomienda de enterarse de quién era Juan el Bautista. Indudablemente que ellos estuvieron atentos a las preguntas de los sacerdotes y de los levitas y de cada respuesta que Juan el Bautista les estuvo dando. No nos dice Juan el apóstol que hayan objetado ellos, que hayan refutado absolutamente nada las preguntas que Juan el Bautista les dio a los sacerdotes y los levitas. Más que nada, ellos también traían preguntas que hacerle a Juan, y no se andan por las ramas. Le formulan la pregunta que en sí viene siendo una sola, y la tenemos allí en el versículo 25, que es el segundo del contexto leído, y que dice así literalmente: y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Antes de irnos un poco más a fondo de esta pregunta, yo quiero, hermanos, expresar, cuando menos desde un nivel de mera suposición, pero una suposición que me es lícito hacerlo por la escala social y religiosa a la que pertenecían los escribas y los fariseos, que detrás de estos religiosos estaba el concilio de los judíos, lo que en términos de la ley judía se le llamaba también el Sanedrín. Era un grupo de aproximadamente 70 judíos que se caracterizaban principalmente por su madurez espiritual, que se caracterizaban por su conocimiento de la ley de Moisés y por su reputación moral que tenían ante la sociedad.
y que estos, como se les llama también consejo de ancianos, su trabajo, uno de sus trabajos principales era investigar a todos aquellos que se sobresalían, que de alguna manera atraían la atención del pueblo en vista de sus predicaciones, en vista de sus mensajes. Y como Juan atraía a las multitudes, ya vimos allá en Mateo capítulo 3 cómo salían aquellos ríos de gente de Jerusalén, de Judea y de todas las provincias de alrededor del Jordán. Y esto obviamente llamó la atención del Consejo de Ancianos y querían saber a ciencia cierta quién era este hombre. Porque el trabajo de el concilio o el Consejo de Ancianos era investigar si ese novedoso personaje, en este caso estamos hablando de Juan el Bautista, se conducía de acuerdo a la ley o si se salía de los lineamientos que la ley establecía, para que en base en eso ellos enjuiciarlo, ajusticiarlo o absolverlo. Ya habían de hecho enjuiciado a otros falsos profetas, a otros falsos mesías que se habían levantado en tiempos pasados y los habían llevado a la ejecución, a la muerte. Y en Juan el Bautista estaban ellos llevando a cabo un examen para determinar cuál iba a ser la acción a seguir con este hombre. Ahora, había algo que a los líderes religiosos de aquel tiempo les escandalizaba o les asombraba y que no lo veían con buenos ojos. Y es esta pregunta que le dirigen: ¿por qué pues bautizas? Con esta pregunta, los líderes religiosos de aquel tiempo están diciendo que ellos no estaban en contra del bautismo. No es habitual, de hecho, no se menciona el bautismo en el Viejo Testamento, pero eso no quiere decir que no haya habido bautismos. ¿Sí? Los bautismos había ya, pero el bautismo nunca se le aplicaba a un judío. El bautismo solamente se le aplicaba a uno perteneciente a cualquier otra raza que se convertía a la religión de los judíos y que aparte se circuncidaba. Un judío no necesitaba el bautismo porque era descendiente de Abraham y porque ya se había practicado la circuncisión. Y por eso es que ellos decían: ¿por qué bautizas? Juan el Bautista no bautizaba gente gentil, vaya. Él bautizaba solamente a judíos. Y esto, hasta cierto punto, era un lenguaje que lanzaba un insulto a los líderes religiosos. Lanzaba una ofensa a todo judío de hueso colorado. ¿Por qué? Porque implícitamente con esto, Juan les estaba diciendo que el pueblo del pacto de Dios, que el pueblo descendiente consanguíneo de Abraham, necesitaba ser limpiado, necesitaba ser perdonado, necesitaba ser restaurado. No lo dice de una manera explícita, pero está implícito aquí esa afirmación de Juan. Y esto les irritaba a los líderes religiosos. No lo miraban bien.
Ellos bautizaban a lo que la palabra de Dios nos llama un prosélito. Un prosélito tiene dos principales significados. Un prosélito era un extranjero que se establecía a vivir en una de las ciudades de Israel y que de alguna manera regía su vida por la ley de Moisés. Ese era un prosélito, un avecinado que consentía vivir entre los judíos como un judío. Ok, pero un prosélito también significa un elemento nuevo en una doctrina, en un partido o en un grupo religioso. Lo que nosotros conocemos en este tiempo con unas palabras más comprensibles, un nuevo convertido, un recién convertido. Vamos a Mateo capítulo 22. Regresaremos aquí a San Juan 1, si el tiempo así nos lo concede. Mateo capítulo 22. Es 23, hermano, disculpen. Amén. Versículo 15 solamente dice así: en el nombre del Señor Jesús. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Dentro de la dura censura que el Señor les dirige a los escribas y a los fariseos, aquellos líderes religiosos, les reprocha con esta palabra que se las viene mencionando repetidamente: escribas y fariseos hipócritas. Y les dice: porque por esto y por esto y por esto. Hipócrita. Yo mencionaba que dentro de las características de los escribas y de los fariseos era que les gustaba exhibir las apariencias externas sin importarles en lo absoluto la verdadera condición espiritual. Y eso es ser un hipócrita. Ser un hipócrita es aparentar algo que en realidad no lo es. Y esto era lo que tenían estas personas. Nosotros, hermanos, tenemos que luchar siempre contra la hipocresía. La hipocresía va a ser un pecado que siempre va a estar tratando de asaltarnos. Siempre va a estar tratando de seducirnos para que seamos unas gentes aquí dentro de la iglesia, dentro del templo, y ya que salgamos a la calle, ya vamos a hacer otros. En el trabajo vamos a hacer otros. Fuera de los contornos del templo vamos a ser otras personas. Esta es la religiosidad clásica que se está viviendo en el mundo entero. Una religiosidad frívola, una religiosidad confundida, camuflada con el mundo. Y el Señor Jesús constantemente nos está diciendo que la hipocresía es algo que Él detesta, es algo que Él elimina y nunca va a consentir en un discípulo que le siga a Él. Bien, pero vamos a las otras palabras. Porque recorréis mar y tierra. Esta es una manera de decir: buscan por todos lados. Así. Para hacer un prosélito, para convencer a
a una persona. Ahora, un nuevo convertido, dije yo, eso es un prosélito. Pero un prosélito no se refiere a que sea una persona joven de edad. Puede ser una persona ya de edad avanzada, pero puede ser un prosélito. ¿Y por qué el Señor les dice que una vez que lo han conseguido a ese prosélito, lo hacen 2 veces más hijo del infierno que ellos mismos? ¿Esto es serio, hermanos? Esto es serio. Esto es para tener cuidado. Cuando las gentes, cuando la iglesia escucha una predicación de cualquier predicador, no importa el grado de fama que éste tenga, lo primero que tiene que hacer el cristiano que escucha es verificar si lo que se está hablando tiene base bíblica o es una mera iniciativa personal, una idea humana solamente, pero que se aparta de la palabra de Dios. De esto están llenas las predicaciones de las iglesias, predicando solamente liviandades, predicando solamente cosas gratas, éxitos, prosperidades en todos los aspectos, pero no se les hace ver lo serio que es tomar la palabra de Dios a la ligera y sobre todo no analizarla, no escudriñarla. Bien, una vez que han convencido a ese prosélito, una vez que lo han llenado de una serie de prejuicios, de imposiciones tradicionales y mandamientos de hombres, este prosélito o este nuevo convertido entra, ¿sí?, ya diestro en seguir no la voluntad de Dios, sino, voy a decirlo con unas palabras que no están aquí así, pero que de hecho están implícitas, y ahorita le voy a decir por qué. Ese prosélito entra adiestrado para obedecer los mandamientos de hombres. Entra adiestrado, sea hombre o sea mujer, sea joven o sea mayor de edad, para vestir como el mundo, para hablar como el mundo, para ataviarse como el mundo. Pero también entra adiestrado para entrarle a todo lo que el mundo practica. Sí, un prosélito así entraba con los fariseos. Y no se apercibía de analizar si eso era lo que decía la palabra de Dios. En otras palabras, un prosélito entraba adiestrado para obedecer la voz del diablo. ¿Por qué digo yo esto? Porque el Señor lo está diciendo. Lo hacéis 2 veces más hijo del infierno. Esto va incluido ser un hijo del diablo. Entonces, mis hermanos, vamos de regreso al asunto del bautismo. Aquellos prosélitos, para poder ingresar a la fe de Israel, a la fe judía, tenían que ser bautizados y tenían que ser circuncidados. La palabra circuncidado ya la he explicado yo en repetidas ocasiones, por lo cual no voy a hacer énfasis en ello. Y cuando aquellos enviados de los fariseos le preguntan a Juan: ¿por qué bautizas si no eres ni el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Le están diciendo:
tú no tienes entonces derecho de bautizar. Ahora, ciertamente los judíos no se bautizaban, pero ellos sabían, de alguna manera, había profecías en el Viejo Testamento de parte de Dios, que cuando llegara el tiempo del Mesías, los judíos iban a ser bautizados. Pero no iban a ser bautizados así como regularmente se bautizaban los extranjeros que se convertían a la fe de los judíos. No. De alguna manera, aquel Mesías, aquel Elías o aquel profeta iba a bautizarlos de una manera que ellos no podían concebir exactamente, pero ellos sabían que en ese tiempo todo Israel iba a ser bautizado para irse a ese nuevo pueblo, a ese nuevo reino. Y había algunas profecías en este sentido. Vamos a Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36. Versículo 24 en adelante. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país y esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Este suceso, este cambio, esta operación en la mentalidad de todo judío, principalmente devoto en la ley de Moisés, solamente iba a poder tener lugar mediante la intervención soberana y sobrenatural de Dios en los tiempos en que el Mesías hiciera su aparición. Pero ellos, como dice aquí la profecía, los iba a cambiar. Como por decir así, iba a ocurrir esto de algo como por arte de magia. Voy a quitarles ese corazón de piedra y voy a ponerles uno de carne y voy a poner mi Santo Espíritu y todo el mundo va a ser bueno. Todo el mundo va a andar. Terminó diciendo el versículo el versículo 27, y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Ellos de alguna manera sabían que Dios los iba a convertir de una forma tan sobrenatural que todos se iban a portar bien. Pero esto iba a ser por obra de Dios, ciertamente, por conducto de aquel Mesías, por conducto de aquel Elías o por conducto de aquel profeta, y no admitían a nadie más que bautizara o que llevara a cabo esta purificación o esta limpieza mediante las aguas limpias, que ellos lo concebían como un bautismo de alguna manera, pero un tanto diferente y superior a aquel bautismo que se les aplicaba a los prosélitos. Zacarías capítulo 13, un poco más adelante, mis hermanos. Zacarías, uno de los últimos libros del Viejo Testamento,
Después de Zacarías ya solamente queda Malaquías y ahí termina el Viejo Testamento. Ahí nos quedamos en Zacarías capítulo 13. Gloria a Dios. Amén. Todo lo que leímos en Ezequiel 36, en Zacarías vamos a leerlo solamente en el versículo 1 como en una forma resumida, y dice así: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Dicho esto, en otras palabras, como leímos en Ezequiel, el Señor iba a quitar aquel corazón malo, como dijo Ezequiel, de piedra, e iba a poner un corazón sensible a la presencia de Dios, o sea, un corazón de carne, y todos iban a andar en sus preceptos, en sus estatutos. Y aquí Zacarías está diciendo que iba a haber un manantial para la purificación del pecado y de la inmundicia, pero notemos que solamente para la casa de David. Para la casa de David, para todos los descendientes de Abraham, dicho en otras palabras. La mención "y para los habitantes de Jerusalén" es una adición solamente para confirmar que se refiere a los judíos solamente. Y en estas profecías los judíos albergaban siempre la esperanza de un bautismo especial, un bautismo superior, de mejor calidad, vaya, que aquel que se les practicaba a los prosélitos, a los recién convertidos de los gentiles a la fe judía. Entonces, como Juan el Bautista no era ni el Cristo, ni Elías, ni el profeta, ellos le recriminan, le reprochan, le están diciendo: entonces tú no tienes ningún derecho de bautizar. Con esta pregunta le están diciendo: tú no tienes ningún derecho de bautizar a ningún judío. ¿Por qué pues bautizas? Esto es lo que le están diciendo con esto. No tienes derecho de bautizar. Ok. Si Juan el Bautista no hubiera sido ese heraldo directo de Dios, esa voz de Dios que clamaba en el desierto, Juan el Bautista ahí hubiera quedado completamente desarmado. Hermanos, pero como el Señor siempre va mucho más adelante que nosotros, en muchas ocasiones el ser humano se ha atrevido a emitir juicios en el sentido de que Dios se ha equivocado en esto o en aquello. Muchos dicen: Dios es imparcial. ¿Por qué hay tanto pobre y por qué hay tanto rico? ¿Por qué hay tanto enfermo y por qué hay tanta gente sana? ¿Por qué esta desigualdad, este contraste en la sociedad humana? Y piensan muchos que Dios tiene la culpa de esto, cuando la culpa 100% recae en el elemento humano que nos hemos descarriado y nos hemos apartado y hemos echado tras nuestras espaldas la palabra de Dios y no la hemos tomado en cuenta. Y es por eso que se dejan venir todo aquel cúmulo de maldiciones que el Señor le dijo al pueblo de Israel que le iban a venir si no ponían oído para escuchar su voz. Sí. Bien. Juan el Bautista les da una respuesta que aquellos judíos la comprendieron al pie de la letra. Les dice, Juan le respondió, versículo 26, creo que estamos en
el Evangelio de San Juan capítulo 1, mis hermanos, en caso de no ser así, vayamos allá. En el versículo 26, Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Hermanos, para comprender esto de una manera más clara, quiero que me acompañen a Mateo capítulo 3 otra vez. Juan el apóstol no menciona algo que Mateo sí nos menciona en el capítulo 3. Gloria a Dios. Mateo capítulo 3, versículo 11 solamente. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Quiero aprovechar los últimos minutos que nos quedan de esta predicación, mis hermanos, para que entendamos un poco mejor estas palabras de Juan. Ya las hemos analizado en otras predicaciones, pero quiero que veamos al fondo, más al fondo todavía de esto. La palabra de Dios es profunda y yo pienso que nunca le vamos a llegar al fondo. Como el apóstol Pablo les dijo a los romanos, es insondable. Bien. Amén. Primeramente, Juan está diciendo: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Con esto les está diciendo: este bautismo que yo vengo aplicando, judíos, es para ustedes, para que queden preparados para cuando llegue el Mesías, para que ustedes estén en una condición saludable para recibirle, para presentarse ante Él. Y esa condición, que es la única que Dios admite, es el arrepentimiento. Una persona que no se arrepiente es una persona que nunca va a poder tener una amistad sana con Dios. Una persona que, aunque llegue a bautizarse, pero si no llega arrepentida, de nada le va a servir. Esta prevención se las hizo antes a aquellos fariseos y saduceos que venían para que Juan los bautizara, como diciendo: no vaya a ser que este loco tenga razón y que por si las dudas nosotros nos vamos a bautizar mejor. Pero no lo hacían arrepentidos. Ellos lo hacían por temor al infierno. Y ya bautizándonos, ya estamos protegidos de aquí, y de todas maneras vamos a estar en nuestro mundo religioso. Pero como el bautismo ya nos lo aplicaron, ya la tenemos por si acaso. No vaya a ser que este tenga razón. Pero Juan está diciendo: este bautismo no es el decisivo. Y nos está mencionando dos bautismos. Uno en agua para arrepentimiento. El otro es el bautismo contundente, el bautismo decisivo, el bautismo sin el cual nadie puede llegar al cielo. El elemento humano, el pastor, el ministro o cualquier cargo que tenga dentro de la iglesia que esté autorizado para bautizar a un convertido, no puede hacer otra cosa más que sumergirlo en el agua, bautizarlo en el agua, dando como un hecho de que aquella persona viene arrepentida, tomando en cuenta los signos externos que muestre, su manera de ataviarse, su manera de cómo se ha comportado después de que profesó ser un seguidor de Cristo o pretender ser un seguidor de Cristo. Ya no se le conocen esos hábitos
mundanos que tenía antes, se le ve una conversión. Pero de cualquier manera, el elemento humano no puede saber tampoco de una manera al 100% si aquel que está bautizando realmente llega arrepentido o no. Solamente nosotros podemos hacer suposiciones, pero en el fondo el único que sabe la realidad es el Señor. Ok. Lo que Juan el Bautista les está diciendo aquí también es que ese que va a bautizar con Espíritu Santo y fuego ya está presente, ya está entre el pueblo judío, nada más que todavía no entra en escena. ¿Por qué? Porque el pueblo no está preparado. Para que esté preparado necesitan escuchar el mensaje de Juan el Bautista y enseguida accionar en consecuencia, viniendo a su bautismo, confesando los pecados. Sí, me arrepiento, yo fui un adúltero, yo fui un fraudeador, yo fui un ladrón, yo fui esto, yo fui aquella basura, yo fui aquello, pero me arrepiento, yo quiero llevar una nueva vida y quiero ser bautizado para que Dios me perdone. Y se bautizaba la persona. Ahora, pero en un tiempo futuro que solamente Dios conocía, iba a llegar el bautismo real, contundente y decisivo para que aquella persona quedara confirmada para ir al cielo. El bautismo en agua es solamente un símbolo. En aquel entonces del tiempo de Juan, era un simbolismo del bautismo que iba a venir después. Y que ese bautismo no lo podía aplicar el elemento humano. Ni siquiera Juan el Bautista lo podía aplicar. Solamente el Rey de Reyes y Señor de Señores es el que tiene el poder para bautizar con Espíritu Santo y fuego, y con eso quedan completamente purificados los pecados del hombre. Sí. Y Juan el Bautista les está diciendo a los judíos aquellos del capítulo 1 de San Juan: ustedes necesitan ser limpiados. Y este bautismo en agua que yo vengo haciendo es solamente algo previo, algo preparatorio, sin el cual ustedes no pueden entrar en el reino de los cielos cuando llegue el Mesías. Tienen que estar ya preparados. Ese era la encomienda de Juan cuando se decía de una manera simbólica, alegórica, que tenía que prepararle el camino al Señor. Una voz que clama en el desierto, una voz que está llamando a que el elemento humano se ponga a cuentas con Dios, porque ya está quien seguidita viene detrás de mí. ¿Por qué los evangelistas hacen este énfasis de que vino Juan predicando en el desierto? Nos dice el versículo 1 aquí donde estamos en Mateo 3. Vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Acá en San Juan 1 leímos algo similar. Perdón, fue en Lucas 3. Lucas 3:2. Y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Juan el apóstol parece ser que nos omitió ese dato, pero vemos que Juan, yo ya he dicho que el desierto es una figura que simboliza
el terreno en donde Dios nos da esa formación de ciudadanos del cielo, ¿sí? El desierto. Pero hay algo más relevante en esta mención. Los evangelistas, los apóstoles que escribieron los evangelios y los evangelistas no lo mencionan nada más por mencionarlo. En el Viejo Testamento, cuando el pueblo de Israel iba por el desierto después de haber salido de la esclavitud de Egipto, se le dio una voz también en el desierto a través de Moisés, le dio la ley. Fracasó el pueblo en guardar la ley, fracasó el éxito de una entrada exitosa a la tierra prometida. Tuvieron muchos problemas y fracasaron. En otras palabras, fueron reprobados por Dios por su comportamiento, por su rebeldía. Y si entraron físicamente a la tierra prometida, fue por un acto de la misericordia y de la gracia de Dios. Ahora, esa voz que les llegó del desierto en aquella ocasión era para que estuvieran preparados para entrar a la tierra prometida, pero físicamente hablando, a la nación de Israel. Ahora, esta voz que les llega también en el desierto a través de Juan el Bautista es para que el pueblo salga a un éxodo definitivo y contundente, ya no para entrar a una tierra física, sino para salir y entrar al mismo cielo. Y esa era la gran importancia por la cual tenían que escuchar aquella voz de Dios que les salió en el desierto a través de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque el pueblo seguía en problemas. Dios no desistió de hacerle bien a su pueblo. Les envía a Juan el Bautista con un mensaje que empezó en el desierto. Tenían los judíos que pasar esa prueba de esa voz que les venía del desierto. Y ahora sí, todo aquel que no la pasara, esto ya era más serio. Allá se trataba de entrar a una tierra física, pero aquí se trata de la entrada a la misma tierra celestial o la patria celestial. Una importancia más seria todavía, por lo cual aquellos judíos tenían que estar atentos a aquella voz que clamaba en el desierto y que era el emisario que Dios había mandado en la persona de Juan el Bautista. Gloria a Dios. Hermanos, terminamos la predicación y la serie de enseñanzas de una voz que clama en el desierto. Si el Señor nos concede, en la próxima predicación vamos a regresar a Mateo 11, que estamos pendientes por allá para continuar, y que Dios nos ayude, porque nosotros también hemos sido llamados a escuchar esa voz y hemos sido llamados a bautizarnos con un arrepentimiento sincero, con la promesa también de ser limpiados, de ser restaurados y de esa manera quedar preparados para el encuentro definitivo con nuestro gran Dios y Señor Jesucristo. Que Dios me lo bendiga, mis hermanos. Oremos. Gloria a Dios. Bendito.